Muy buenas tardes. Queremos darles la mejor de las bienvenidas a esta presentación del libro, coordinado por Esperanza Palma y Sergio Tamayo, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, titulado México 2018, Elecciones, Partidos y Nuevos Clivajes Sociales. Es un libro sobre un tema y una perspectiva fundamental y original, que analiza y explica holísticamente qué pasó en las elecciones presidenciales de 2018 y trata de señalar aquellos aspectos cruciales que resaltan o que pueden resaltar las consecuencias políticas y culturales de este importante acontecimiento. La naturaleza, anatomía, arquitectura, fisiología del libro lo vamos a ir desmembrando a lo largo de esta sesión. Además, vamos a poder situar fácilmente las resonancias históricas que puedan inferirse de este acontecimiento sobre la vida política reciente en el país. Hemos invitado para conversar sobre los nuevos clivajes sociales y el papel central de partidos y organizaciones sociales de esta contienda electoral a grandes especialistas, amigos, amigas y colegas que reflexionarán con nosotros y nosotras. Tenemos al doctor Roberto Gutiérrez, a la doctora Erika López Sánchez, al doctor José Waldenberg y a la doctora Esperanza Palma. Vamos a dar la palabra a cada una y uno de nuestros invitados e invitadas y al finalizar quisiéramos extender una invitación a todos y todos los autores de este libro para que tomen la palabra y hagan un breve comentario sobre lo que deseen. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Quisiéramos extender una invitación desde esta apertura a la presentación del libro, que para todas y todos los que quieran también obtener el libro, les pediríamos nos envíen un mensaje solicitando la versión en PDF a través de los canales de CIA TV o del Zoom, y se los haremos llegar sin costo alguno inmediatamente. El sociólogo Marco González estará recibiendo sus mensajes y les enviarán el libro sin tardanza alguna. Bueno, sin más, por añadir en este momento, le daría la palabra a Roberto Gutiérrez, después de darles a ustedes una pequeña semblanza de su obra. Roberto es sociólogo, maestro en estudios psicoanalíticos por el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos y doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa. Profesor e investigador del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco e integrante del área de Teoría y Análisis de la Política. Ha sido jefe del Departamento de Sociología, director de Ciencias Sociales y Humanidades y rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Sus principales líneas de investigación son cultura política, identidades políticas, procesos electorales y desafíos de la democracia. Dos publicaciones recientes de su gran y prolífica obra, diría, una es Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que publicó junto con Mauricio Merino, Fernanda Somoano, Francisco Valdés Ugalde y Lourdes Morales. Y otro texto sobre la discriminación cuestionada, un aporte desde el campus universitario que publicó con Carla Patín. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Al contrario, muchísimas gracias, Sergio. Primero, por supuesto, agradecer la invitación para estar con todas y todos ustedes compartiendo este agradable, ameno y seguramente productivo espacio de reflexión. Es un gusto estar aquí y, por supuesto, que extender una felicitación a las y los autores, a ti y a Esperanza como él y la coordinadora de esta magnífica obra. Y bueno, también a la UAM Azcapotzalco, nuestra casa, por haber auspiciado con su sello la publicación de este libro. Es un libro que hay que decirlo de entrada. Yo creo que más allá del lugar común es un gran libro por diversas razones. Tanto por los contenidos sustantivos de cada una de las contribuciones
que le dan cuerpo, como por el despliegue de metodologías y formas de construir objetos de conocimiento que dan cuenta de cuál es la potencialidad de la teoría política en sus distintas vertientes cuando logra articularse de una manera virtuosa con análisis específicos sobre una realidad determinada. En este sentido, tanto por fondo como por forma, creo que es un gran libro que tiene que ser valorado y discutido tanto por especialistas como por nuestra comunidad estudiantil y en general por los públicos atentos a este tipo de temáticas. Y diría además que a pesar de ser un libro que versa sobre un evento que ya a estas alturas, dada la vertiginosidad del tiempo político que nos caracteriza, parece relativamente lejano, las elecciones de 2018, tiene una gran actualidad, ¿no? Y la tiene porque creo que funciona como referente de lo que de lo que a más de 3 años de aquella elección ha cambiado o ha permanecido en distintos rubros y renglones de nuestra vida pública. Por supuesto, no es un libro exhaustivo, uno podría hacer también un listado de algunos temas que podrían seguir enriqueciendo el análisis propiamente de lo político electoral en nuestro país, pero es un libro que sí pone énfasis en cuestiones que son fundamentales. Cada una de ellas ameritaría, por supuesto, una discusión detallada y específica para hacerle justicia a las contribuciones. Esto no es posible hacerlo ahora. Y esto para alguien que es, me parece, el único comentarista que no tiene una contribución específica en el libro, plantea un reto, ¿no? Y una pregunta: ¿cómo entrar a comentar una obra de esta naturaleza? Y bueno, he optado por hacer una reflexión de carácter general y de esa reflexión general ir desprendiendo algunos comentarios particulares que atañen a los contenidos concretos de las contribuciones. Bueno, yo creo que de manera global y tal y como lo plantean Sergio y Esperanza en la introducción, el libro lo que hace es reafirmar, digamos, la centralidad de los procesos electorales para entender la reproducción política de una comunidad como la nuestra. Es evidente que las elecciones no son el único referente para poder entender la reproducción y el cambio político de una sociedad, pero sí, como lo dejan muy claramente establecido, son un referente que permite articular una gran cantidad de temáticas y aristas de investigación, que en su conjunto yo diría que sí permiten bosquejar con claridad algunas de las variables fundamentales que le dan cuerpo a este binomio imprescindible para entender las democracias contemporáneas, que es el binomio que se teje entre representatividad y gobernabilidad de un país. Algunos de los referentes y de las articulaciones que se establecen en el libro pues son muy claras y son muy evidentes, y uno podría decir es natural que estén desarrolladas en los artículos, ¿no? Las temáticas de los partidos políticos, de los sistemas de partidos, de las instituciones electorales, de la legislación electoral en sus distintos niveles, la conformación de órganos de representación y de gobierno, tanto en el plano nacional como subnacional. Y aquí subrayo, ¿no?, algo que es muy interesante en el libro: cómo no se queda en el planteamiento de grandes tesis o de grandes tendencias que caracterizarían la dimensión electoral en su conjunto en el país, sino que se atreve, y en buena hora lo hace, a hacer abordajes muy concretos en el plano subnacional para dar cuenta de que, a pesar de que existan tendencias generales, algunas de ellas quizá que ayuden a caracterizar en términos globales el momento en el que nos encontramos en términos de proceso de democratización, también nos indican cómo las historias locales, los actores específicos, las propias legislaciones electorales, las tradiciones concretas van tejiendo formas de competencia, formas de organización política, rituales de comportamiento que generan realidades diversas,
que no siempre encajan con lo que son estas tendencias de carácter general con las cuales muchas veces nos referimos al estado de la democracia en México. Entonces, este es un primer conjunto de temas que me parece muy bien tratados en el libro, y donde uno puede decir, se ubican contribuciones como la de Esperanza y María Cristina Osorno y como la de Víctor Alarcón Holguín, ¿no? Pero hay otro tipo de contribuciones que plantean articulaciones que son un poco menos evidentes y no por ello menos importantes. Una de ellas, la que desarrolla el propio Sergio en su texto, que es la que tiene que ver con las luchas simbólicas que se dan entre las distintas agrupaciones políticas. Cómo se van tejiendo narrativas, cómo se dan rituales de actuación, cuáles son los repertorios de movilización, cuál es una manera concreta de hacer política por parte de los distintos actores. Y yo diría, a reserva de que Sergio en su momento lo comente de una manera distinta, cuál es la manera en que sobre todo las bases de las agrupaciones políticas asumen la política, la introyectan, la recrean y le dan un cariz a veces mucho más vital y mucho más expresivo y mucho más indicativo de lo que es la cultura política de las organizaciones que lo que hacen las propias élites políticas, los cuadros directivos, que se manejan, digamos, en un circuito de interacción y de difusión política diferentes. Entonces, ¿cómo se construyen estas identidades políticas? ¿Cómo que coexisten? ¿Cómo compiten? ¿Y cómo se diferencian? Es algo muy importante, sobre todo en una época en la que muchas veces, dentro de un contexto de confusión ideológica, no resulta claro cómo poder diferenciar, sobre todo a la luz, en este caso concreto, del perfil de las coaliciones, donde había mezclas muy curiosas entre los aliados que daban cuerpo a una coalición u otra. De todas maneras, ¿cómo sí hay posibilidad de ir diferenciando estas maneras concretas de hacer política? Un ángulo distinto, otra articulación que está muy presente en el libro y que es interesante y que quizá fue relativamente soslayada en la etapa reciente de los estudios sobre lo político electoral, que atendía a otras, digamos, a otras variables más visibles vinculadas propiamente con los partidos, con la legislación y las instituciones electorales. Es aquella que tiene que ver con esa antigua relación, tan antigua que ahora sigue dejando sentir su peso y su influencia, entre las estructuras partidistas y las organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo se teje esta relación? ¿Cuáles son los protocolos de intercambio político que se dan entre organizaciones sociales, organizaciones no solo sindicales, sino organizaciones diversas, ¿no? de la sociedad civil que no son partidistas? ¿De qué forma se plantea, digamos, el trasvase de liderazgos de organizaciones a partir, atribuyen cuotas de poder? ¿Cuál es la capacidad de movilización de estas organizaciones que muchas veces ya no son tan visibles, pero que parecen todavía muy importantes en términos de estas capacidades de movilización de las organizaciones partidistas, ¿no? Ahí los artículos de Héctor Tejera, que está centrado en la Ciudad de México y en la dinámica que se da entre el PRD, Morena y las respectivas organizaciones sociales. Y es muy interesante ahí ver cómo las organizaciones que estaban en el PRD van a veces sigilosamente y a veces ruidosamente trasladándose a Morena sin mayor reparo ideológico y sin mayor explicación, ¿no? En concreto también el artículo de Juan Pablo Navarrete sobre la relación entre Morena y las organizaciones es muy interesante, así como lo es el de Francisco Reveles y Lisandro Devoto sobre la relación, es así, mucho más añeja, más estructurada quizá, entre el PRI y las organizaciones sociales, básicamente siguiendo los viejos patrones del patrón clientelismo. Y finalmente el artículo que trata desde un ángulo digamos, peculiar la relación entre el PAN y sus, entre comillas, sus organizaciones sociales, que son de un corte muy distinto a las organizaciones ligadas al PRI, al PRD en su momento o a Morena, son organizaciones de otro corte, pero que también suponen la construcción de bases de apoyo importante de un partido con el PAN, con estas organizaciones de corte más tradicional.
Pero en general, el grueso de estas contribuciones, si quisiera insistir en eso, dejan ver todavía esta pesada influencia de lo que fue la etapa del partido hegemónico, del partido prácticamente único, donde buena parte de la estabilidad política y del juego político se daba a partir justamente de la relación entre los liderazgos gubernamentales, los liderazgos sindicales y de estos liderazgos hacia el interior de sus organizaciones, siguiendo estos protocolos de relación cliente, manejando el factor esperanza como uno de los factores básicos para seguir jugando en ese mercado de oportunidades políticas. Entonces, este es otro de los, digamos, engranajes que están presentes en el libro, cómo se vinculan partidos con organizaciones sociales, y creo que es muy refrescante encontrarse con este tipo de análisis. Y luego, bueno, otra gran vertiente que está presente y muy bien planteada de una manera muy elegante, como en el artículo de Erika López y de Manuel Rodríguez, y también en el artículo de Griselda Rangel, acerca de cómo dentro del espacio, dentro de la arena de la lucha electoral, se van abriendo paso nuevas temáticas que no eran temáticas usuales dentro de la deliberación pública y tampoco dentro de la competencia partidista, y cómo finalmente esta idea de ciudadanización de la política y de los procesos electorales tiene que irse ensanchando para pasar de un plano normativo genérico a atender peculiaridades específicas que, si no son tomadas en cuenta, pues dejan ver justamente lo incompleto, lo frágil o lo discriminatorio que es la vida democrática. El tema de la paridad de género, donde se han registrado avances importantes, o el tema justamente de alumbrar cuál es la circunstancia de la comunidad LGBT más, y en particular de los grupos trans, cómo han poco a poco ido ganando espacios, aunque haya todavía limitaciones muy importantes, tanto políticas como legislativas. Me parece que enriquece justamente este planteamiento general del libro acerca de cómo se van construyendo los clivajes electorales y cómo se va incorporando lo social dentro de esa dinámica de carácter general. Y por supuesto, ¿no? Con el capítulo que cierra el libro de Pepe Woldenberg, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación entre lo que ocurre propiamente al interior? Y esta es entonces una distinción simplemente analítica, ¿no? Al interior de la vida político-electoral, de su competencia, de la forma en que la ciudadanía sale y vota, etcétera. ¿Cómo influye en todo esto? Un contexto que está marcado por variables que siguen arrojando una sombra muy ominosa, no solo sobre lo electoral, sino en general sobre la vida entera del país, y que tienen que ver con la corrupción, con la delincuencia, que tienen que ver con la inseguridad y que tienen que ver de una manera muy importante, y ahí está, creo, un poco la clave de este llamado que ha hecho José Goldberg en distintos momentos para poder promover un nuevo pacto de cohesión social que tiene que ver con la enorme desigualdad que hay en México y que, por supuesto, gravita negativamente en la dinámica específica de lo político electoral, le resta bases al ejercicio de los derechos ciudadanos, resta libertad de acción y, bueno, abre la puerta para que también se vaya generando un caldo de cultivo para la retórica de la antipolítica que tiene como uno de sus referentes justamente la acusación a la democracia por no haber podido resolver estos grandes temas. Y bueno, más adelante podríamos hablar un poco de cómo eso funciona a su vez como premisa para la emergencia de alternativas que incluso dentro de la democracia pueden empezar a atentar contra la democracia. Entonces, bueno, hay un conjunto de problemáticas que creo que hacen que este libro, si se lee con detenimiento, nos permita ir teniendo un panorama integral de cómo se configuran las principales variables, cómo se articulan en una coyuntura como la política electoral de 2018. En conjunto, digamos, también uno podría decir, a ver, la manera en que cada uno de los autores y de las autoras plantea
su temática, quizá daría para, una vez más, señalar que las elecciones de 2018 fueron un parteaguas en la historia política de México, ¿no? Y bueno, cuando uno revisa un poco la literatura y la opinión pública que ha acompañado el proceso de democratización, pues se va a encontrar con distintos momentos que han sido calificados justamente como parteaguas, ¿no? En la historia nacional. Y bueno, no han faltado en su momento razones para justamente subrayar lo inédito de algunos fenómenos y de algunas novedades que nos han acompañado en las últimas décadas. Ahora, yo creo que más que regresar a estas frases un poco grandilocuentes acerca de si es o no un parteaguas, lo más conveniente, y aquí el libro permite también entender muchas cosas, es ver sí qué cambios importantes se han generado, pero también ver cuáles son las inercias que todavía persisten y también enlistar cuáles son las asignaturas pendientes que están presentes en el proceso de democratización. Ya sabemos que cada elección es la más grande y la más compleja que ha enfrentado el país, eso hasta por razones de tipo empírico, pero más allá de eso, sí creo que los artículos permiten a su manera, cada quien en su propio terreno, ubicar cambios, ubicar ya más valorativamente logros y también ubicar resistencias y ubicar justamente temas por resolver. Cambios importantes. Yo creo que aquí el artículo inicial, ¿no? Que escribe Esperanza junto con Cristina. Si me permiten, voy a referirme ya nada más por los nombres para no tardarme demasiado en los apellidos. El artículo que escriben Esperanza y Cristina sí contiene elementos que en su nivel permiten calificar a las elecciones del 18 como ellas lo hacen, como elecciones críticas, ¿no? Como elecciones críticas en la medida en que reconfiguran el sistema de partidos, provocan realineamientos electorales y generan una transformación, digamos, cualitativa que habrá que ver si se mantiene en el tiempo. Yo creo que no se va a mantener durante mucho tiempo, pero una transformación cualitativa de un sistema de partidos caracterizado por el pluralismo moderado a un sistema de partido predominante, ¿no? Esto pues por la altísima votación que tuvo Morena y que le permitió acceder al Poder Ejecutivo y a tener mayorías legislativas importantes y avanzar en los gobiernos locales, etcétera, ¿no? Bueno, pareciera que estaríamos entrando a una nueva etapa de partido predominante, y esto de todas maneras tiene sus asegúnes. La manera tan rigurosa en que Esperanza y Cristina reconstruyen muchos casos locales con mediciones, utilizando fórmulas para ver la fragmentación del sistema de partidos, índices de competitividad, etcétera, también permite ver que esta suerte de tendencia dominante tampoco se sostiene de una manera homogénea y total a lo largo y ancho del territorio. Entonces, también hay que introducir un matiz y pensar sobre qué bases, esto ya es opinión personal, sobre qué bases este nuevo sistema de partido predominante se erige. Para mí son bases muy frágiles, ligadas a la personalización de la política, pero eso es otro tema, pero que creo que desaparecida esa variable, vamos a eventualmente a regresar a un sistema de partidos mucho más equilibrado, ¿no? Hay también otra reflexión importante, ¿no? que se hace en el libro y que, digamos, tendría que ver también con valorativamente, pero también analíticamente, tendría que ver con lo que podemos llamar el descrédito de la democracia, la pérdida de credibilidad de las instituciones y de los actores, la crisis de los sistemas de intermediación, que es lo que trabaja básicamente Víctor Alarcón Holguín, ¿no? en su texto, que nos deja ver
como uno de los rezagos más importantes en la evolución política del país tiene que ver con esas organizaciones que son cruciales justamente para poder transformar los votos en escaños y construir gobiernos. Organizaciones cerradas, organizaciones centralizadas, organizaciones autoritarias, organizaciones que no han logrado realmente abrir sus puertas hacia una participación mucho más fluida, que aparecen como autistas frente a corrientes de opinión que una y otra vez señalan cuáles son sus límites y cuáles son sus vicios, y que en ese sentido, pues sí, como diría Andrea Greppi en algún texto, parece hacerlas funcionar como instituciones suicidas, ¿no? Como instituciones que, a pesar de estar constatando constantemente las razones que han llevado a su descrédito, la desafección política, y que esto es otra vertiente de la retórica de la antipolítica, otra vertiente importante, a pesar de esto, parecen muy cerradas en esta lógica de la ley de hierro de las oligarquías que plantea Víctor, y que hoy por hoy parece ser entonces justamente una de las asignaturas pendientes más importantes para la democratización del país, ¿no? Ahora, cambios importantes desde una perspectiva sí muy positiva. Yo creo que ahí hay varias cosas. Los artículos sobre la paridad, ¿no? El de Griselda Rangel y el que aborda a la comunidad LGBTI, más de Erika López y de Manuel Rodríguez, dan cuenta muy clara justamente de cómo la democracia no puede pensarse al margen de la ampliación de los derechos, ¿no? Y cómo esta ampliación de los derechos tiene que estar además enraizada en actores políticos muy precisos que los asuman como propios y que prácticamente obliguen a los propios partidos y a quienes hacen la legislación electoral, los obliguen a ir abriendo justamente las posibilidades para que haya formas de representación más efectivas, y con ello rescatar no solamente, digamos, la participación electoral de sectores y las posibilidades de acceder a órganos de representación de sectores históricamente discriminados, sino de recuperar algo que es especialmente importante para la ética democrática, que es el tema de la dignidad y la igualdad de todas las personas. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay un filón muy interesante que seguramente se profundizará en el futuro y que dará mucho de qué hablar en términos de cómo avanza la agenda democratizadora. Como decía, también el artículo de Sergio invita a reflexionar muy a fondo sobre esto que Althusser en su momento señalaba, no estar atento a la política ahí donde nace y se hace. Cómo esta política puede ser leída de una manera distinta desde una perspectiva básicamente simbólica, y cómo a través de una investigación etnográfica se logran hacer las diferenciaciones pertinentes que ayudan a visualizar de otra manera las identidades de los partidos, y que son cruciales para no quedarnos en un nivel de generalidad que a veces nubla o que entorpece la visión sobre estos aspectos de carácter más concreto, ¿no? Y bueno, también, como señalaba hace un momento, la precisión acerca de cómo en una coyuntura se recrean los engranajes que dan forma a la relación entre organizaciones partidistas y organizaciones sociales, pues también es de sumo interés, ¿no? Y ver también ahí los perfiles de las organizaciones es muy interesante. Cuando uno lee el artículo y contrasta el artículo de Tania Hernández con los otros artículos que tocan al PRI, al PRD y a Morena, sí se da cuenta de esta diversidad de la sociedad civil, que tiene también hay un pluralismo notable, y cómo la derecha no ha logrado quizá
construir formas más modernas de organizaciones intermedias que puedan darle también nuevos aires a ciertos postulados doctrinarios y cómo siguen realmente enclavados en sus temas tradicionales que tienen que ver con valores y con idiosincrasias ya muy anquilosadas, con temáticas religiosas, con defensas muy huecas de la familia, con negación de derechos, etcétera. Y esto, bueno, pues nos habla también de las dificultades de un partido como este para poder reciclar de otra manera su relación con el tejido social. Bueno, yo creo que al final, ya con esto voy terminando para no extenderme demasiado, el libro sí abre la puerta para una reflexión, insisto, matizada de los claroscuros del proceso de democratización y cómo se expresan en una coyuntura como la del 2018 y cómo finalmente el mejoramiento de la calidad de la democracia se juega en múltiples frentes y tendrá que ser abordado por una gran cantidad de actores sociales y políticos, ¿no? Cómo lo electoral está cruzado por la dimensión de la cultura política, cómo está cruzado por la agenda de ampliación de los derechos, cómo tiene que ver con la calidad de las políticas públicas y también obviamente con la capacidad para construir contextos de exigencia que contribuyan, si no a reeducar a nuestras élites, que sería demasiado ambicioso, por lo menos hacer que se comporten de una manera menos irresponsable. Entonces, a pesar de que los artículos puedan en principio aparecer como artículos muy específicos sobre cuestiones muy singulares, creo que la manera en que se estructuran, se redactan, se desarrollan, etcétera, le van permitiendo al lector precisamente imaginar todas estas articulaciones con otros campos de la vida social y política e ir también haciendo cada quien su propia lista de qué modificaciones hay que impulsar para que cambios concretos en distintas áreas de la vida política electoral puedan tener lugar. Entonces, bueno, yo con esto cierro felicitándoles mucho a todas y a todos, coordinadora, coordinador y autoras y autores, y agradeciéndoles de nueva cuenta, ¿no?, su oportunidad para compartir un rato de reflexión con todas y todos ustedes. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Roberto, por tu excelente exposición y pues tus reflexiones. En efecto, un proceso electoral es un acontecimiento crucial, multidimensional, que condensa profundos y complejos procesos de permanencia y surgimiento de nuevos clivajes sociales. Se actualizan agendas políticas, se evidencian grandes contrastes entre continuidades y realineamientos del electorado, de selección de candidaturas, de campañas, de estrategias, de reacomodos de partidos. Y esta elección 2018 ha sido crucial, una elección crítica en la historia del país, con todo y su relatividad empírica, como señalabas, ¿no? Ha producido transformaciones notables en el reacomodo de partidos y el electorado, en el equilibrio de poderes y el estilo de gobernar, así como en la dinámica y mecánica del sistema de partidos. Aprovecho para dar la bienvenida a quienes están viendo esta presentación por Facebook, por YouTube y por Zoom, y a quienes ya han solicitado el libro en PDF para enviárselos de inmediato. Ahora deseo presentarles a la doctora Erika López Sánchez. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, doctora en estudios sociales por la UAM Iztapalapa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red de Politólogas. Sus líneas de investigación son género, democracia, ciudadanía sexual e íntima, derechos civiles, políticos y sociales, LGBT+, y algunas de sus publicaciones más recientes se titulan No hay libertad política sin libertad sexual, a 50 años de Stonewall, que escribió junto con Cintly Juárez Hernández. Y otro texto sobre interseccionalidad en revista Voz y Voto, que es autora única, digamos.
Muchísimas gracias, Erika, por estar con nosotros y tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio, Sergio Esperanza, y por la invitación a escribir en el libro. Bien, pues Emanuel Rodríguez y quien hace uso de la voz, escribimos para la obra que coordinaron, el capítulo Fisuras y grietas de la democracia liberal, el escaso reconocimiento de las personas LGBT+. Es un tema prácticamente invisibilizado cuando se trata de analizar los procesos electorales. Y es que la democracia, en tanto forma de gobierno y orden social, ha conformado al paso del tiempo marcos de inteligibilidad que privilegian de manera discreta y hasta oculta trayectorias de vida que corresponden a las estéticas occidentales, a los cuerpos blancos, clase media, capacitistas, cisgénero, heterosexuales, entre otras muchas más características, que son hegemónicas. El actor protagónico por excelencia de la democracia, y lo enuncio desde un intencional masculino, es el ciudadano, un sujeto político-social que tiene su aparición en el espacio político desde una figura político-legal de persona, es decir, abstraído de las especificidades materiales corpóreas que determinan sus identidades. Esto en aras de eliminar las subjetividades que provocan el conflicto y lograr así la imparcialidad producto de la razón normativa que rige la moral pública. Esos principios universales de moralidad a los que ha aspirado la democracia liberal definen términos para la condición ciudadana, y eso ha provocado injusticias hermenéuticas, es decir, déficits de inteligibilidad acerca de lo que está ocurriendo en los otros sujetos que se quedan en los bordes de la condición ciudadana, ya sea por no cumplir con el requisito de expulsar de su razón el deseo, la afectividad y el cuerpo, y por no cumplir con estas características hegemónicas que lo invisibilizan como cuerpo y lo posicionan como persona. En este sentido, se ha carecido de conceptos políticos y jurídicos para acceder y entender lo que le sucede a los otros abyectos, conformándose una ciudadanía acotada a la comprensión hegemónica. De ahí que sea inusual tratar estos temas en análisis político-electorales, pues la democracia liberal ha reconocido por siglos solo una ciudadanía neutra. No existen los conceptos desde el orden democrático para aprender las experiencias de los otros abyectos. Y los conceptos, además de permitirnos nombrar las cosas, los hechos, las personas, también recogen experiencia. Es decir, se anclan los conceptos a la realidad corporal y emocional y permiten enunciar prácticas sociales, maneras de captar lo que nosotros y otros hacemos y hacen. La democracia liberal ha operado desde la brecha de recursos interpretativos colectivos, lo que ha colocado a determinados grupos en una desventaja injusta a la hora de dar sentido a sus experiencias sociales. No obstante, las acciones colectivas de los diferentes grupos abyectos han fisurado y agrietado la democracia. Lo que Manuel Rodríguez y yo hacemos en este capítulo es un análisis de los procesos políticos vinculados a las luchas por el reconocimiento de una ciudadanía plena de las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Discutimos los límites de la ciudadanía normativa para lograr una democracia incluyente, los términos y condiciones del modelo de ciudadanía. Hacemos una reconstrucción de las grietas del espacio público en México, la movilización de las personas LGBT+, que se ha caracterizado por emplear diversas estrategias que van desde la visibilización en el espacio público mediante actos performativos disruptivos que carnavalizaron el campo político para exigir su reconocimiento público, hasta lograr por parte de algunas personas una vinculación con las estructuras político-partidarias, con el propósito de obtener candidaturas a cargos políticos de representación popular y presentar iniciativas de leyes que transformaran el orden social. Nos detenemos a analizar a cada una de las grietas que fueron trastocando, primero el orden autoritario y luego el orden democrático en México, destacando que la emergencia de nuevos actores políticos en la esfera pública constituye un desafío a la estructura política del país, supeditada al control presidencialista instaurado por el régimen priista. Las manifestaciones de esos grupos no cruzaban por la intermediación corporativa a la cual estaban sometidos los sectores afines al gobierno. Es el caso de los sindicatos obreros, organizaciones campesinas y sectores populares afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Por ello, las nacientes organizaciones LGBT+, como las marchas y protestas que éstas organizaban, sumaron fuerza al cuestionamiento de la falta de democracia y a la inexistencia de canales de participación ciudadana, promoviendo una vez más pequeñas fisuras en el sistema de partidos
y las estructuras de representación del sistema político mexicano. Señalamos que el auge de los derechos humanos, que empezó a finales de la década de los 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, fue determinante como estrategia discursiva de resguardo para las poblaciones LGBT, pues les permitió fortalecer sus luchas políticas y posibilitó que algunos partidos, principalmente de centroizquierda, les interesara atender estas demandas que se circunscribían en los parámetros de verdad de los derechos humanos. Estas dinámicas de aceptación por parte de los partidos respondían a la legitimidad que estaban cobrando los derechos humanos en el mundo y que llegaron a reforzar la calidad de las democracias. Destacamos que desde 1982 se empezaron a tener las primeras postulaciones de candidaturas LGBT+, y señalamos que estas candidaturas generalmente se fueron otorgando en distritos donde los partidos tenían poca capacidad de triunfo, lo que da cuenta del extractivismo político por parte de los partidos hacia las personas LGBT. Es importante mencionar que la aparición de hombres homosexuales cis, principalmente, y en menor medida de mujeres lesbianas cis dentro de los partidos políticos produjeron cambios en las estructuras internas de estas organizaciones. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata fue la primera organización partidaria que conformó dentro de su estructura el colectivo Diversidad Alternativa, con el objetivo de reforzar la candidatura presidencial de Patricia Mercado en 2006. En 2008, el PRD anunciaría la creación de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual. Más tarde, este mismo partido modificó sus estatutos internos para promover la inclusión de candidaturas plurinominales que representaran los intereses de las personas LGBT e impulsó la creación de la Secretaría de la Diversidad Sexual. Asimismo, en 2008, el Partido del Trabajo firmó un acuerdo con diversos grupos de las diversidades sexuales y de género para respaldar su agenda. Morena, desde su surgimiento en 2015, promovió la inclusión de candidaturas LGBT+, y estableció la creación de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual. Y esto sería tan solo el inicio de lo que varios partidos han hecho hasta el día de hoy. Al respecto, las reflexiones son cuidadosas, pues esta trayectoria de lucha no ha sucedido de forma generosa en terrenos planos ni en igualdad de condiciones. Los extractivismos han estado presentes siempre, las designaciones de esas candidaturas en distritos electorales, donde por lo regular se pierde, ha sido una constante, así como los privilegios a los hombres cis homosexuales por encima de las mujeres lesbianas cis, y qué decir de las poblaciones trans y no binarias. Sin olvidar que estas candidaturas LGBT+ iban sucediendo en un contexto nacional de nulo reconocimiento de derechos para las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Sería la Ciudad de México quien empezaría en la primera década del siglo XXI a reconocer ciertos derechos, con limitantes legales y desde concepciones patologizantes. Es muy importante mencionar que el reconocimiento de las candidaturas LGBT+ en el marco legal electoral llega tarde. Serán los principios de Yogyakarta formulados en 2007 que traerán un giro a los derechos político-electorales de las personas LGBT en el mundo, pero su incorporación en el marco legal electoral en el caso mexicano se da muchos años después. El protocolo para garantizar el voto de las personas trans en México de 2018 tiene su fundamento en dichos principios, y este protocolo de alcance nacional aprobado por el INE se da en un contexto donde a nivel nacional no se reconoce la identidad de género. Sin embargo, este instrumento se diseñó con el propósito de inventar, por lo menos en el ejercicio del voto, la condición de abyección de las personas trans, aunque posterior al día de las elecciones, éstas regresaran a su condición de inexistencia legal. Si bien nuestro análisis se queda hasta la jornada electoral de 2018, este trazo de luchas que vamos identificando nos hacen comprender los antecedentes que propiciaron las acciones afirmativas que en diciembre de 2020 dictó el Tribunal Electoral de la Federación al Instituto Nacional Electoral y que este aprobó en enero de 2021, donde se pretende nivelar el acceso a los cargos de representación de las poblaciones afrodescendientes en condición de discapacidad, indígenas y, por supuesto, poblaciones de las diversidades sexuales y de género. Dichas acciones rigieron la contienda electoral de 2021, trayendo candidaturas de personas trans, particularmente mujeres, y consiguiendo escaños en el Congreso Federal. Los hechos, los avances, las deudas pendientes nos obligan, nos exigen a no dejar el tema cada vez que se hacen análisis político-electorales. La concepción de una ciudadanía abstraída de sus cuerpos, identidades y trayectorias de vida genera sociedades excluyentes que propician desigualdades, violencia y discriminaciones que impiden la vida digna de todas las personas. El marco legal democrático debe generar las condiciones no solo para la pluralidad de ideas, sino que debe garantizar la existencia de la diversidad humana en la sociedad, en los procesos político-electorales y en consecuencia en el ejercicio de cargos de representación popular para construir sociedades incluyentes. Gracias.
Muchas gracias, doctora Erika López, por su participación. Gracias por darnos un bocado de lo que podremos leer en el libro México 2018, Elecciones, Partidos y Nuevos Clivajes Sociales. El libro, como se deduce, es una obra colectiva cuyo objetivo es analizar continuidades y cambios de las elecciones de 2018 en el sistema de partidos, en las formas de hacer campaña, en la relación de las organizaciones partidistas con la ciudadanía, en la emergencia de nuevas agendas, como la paridad precisamente y la lucha de la comunidad LGBT más por acceder a las candidaturas. Efectivamente que, como señaló con mucha precisión el enfoque de la doctora Erika López, este libro reúne también sendos trabajos de especialistas que son los siguientes que quisiera nombrar por orden de aparición en el libro: Esperanza Palma, María Cristina Osornio, Víctor Alarcón Holguín, Sergio Tamayo, Héctor Tejera Gaona, Juan Pablo Navarrete Vela, Francisco Reveles Vázquez, Lisandro Devoto, Tania Hernández Vicencio, Griselda Beatriz Rangel Juárez, Erika López Sánchez, Emanuel Rodríguez Domínguez y José Waldenberg. Ahora quisiera invitar a José Waldenberg para compartir sus reflexiones. José es político, investigador y académico mexicano. Muchas y muchos ya lo conocen. Doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador semanal del periódico Reforma y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como el Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y además habría que decir el primer presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003, si no me equivoco bien de las fechas. De sus publicaciones más recientes, quisiera destacar En Defensa de la Democracia y Así Suele Ser la Vida, microhomenajes, publicados ambos por Cal y Arena. José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Sergio y a Esperanza la invitación para hacer un capítulo de este libro y también agradecerles que me hayan invitado a esta presentación. No voy a corregir varias de las cosas que dijo Sergio sobre mí porque están en pasado. O sea, ya no estoy en Reforma, no estoy en la UNICEF, etcétera, etcétera, pero creo que eso no importa demasiado. Muchas gracias de todas maneras. Y te conocemos demasiado también, así que una disculpa. No, hombre, por favor, por favor. Todos sabemos que las elecciones son, digamos, un mecanismo donde se concentran muchas de las tensiones que se expresan en la sociedad y la política. Y hasta donde alcanzo a ver, es el único método que ha inventado no México, sino la humanidad, para que la diversidad política que palpita en una sociedad pueda convivir y competir de manera pacífica y ordenada. Si esto es así, un libro como el que estamos presentando es doblemente pertinente. En primer lugar, porque la historia de las elecciones competidas en nuestro país es relativamente reciente. Y en segundo lugar, por lo que luego voy a desarrollar, porque creo que mucho de lo construido en los últimos años en esta materia hoy está en jaque. De tal suerte que un libro que aborda las muy relevantes elecciones del año 2018 desde muy diferentes miradores, es no solamente pertinente desde el punto de vista académico, que si solamente fuera por ello, ya tendría un enorme valor, sino que además es un insumo para que nuestra conversación en materia política
pueda nutrirse de ensayos informados, conocedores de lo que sucede en un proceso como el electoral. Y creo que una de las virtudes mayores del libro es precisamente eso, haber conjugado diferentes voces y enfoques para abordar las elecciones del año 2018. Las notas que hice para esta presentación se parecían mucho a lo que dijo Roberto. Es decir, Roberto lo que nos presentó fue un mural de lo que contiene el libro. Y mientras él iba hablando, estaba yo pensando que si iba yo por esa vía, acabaría repitiendo algo muy similar a lo que él hizo. Esperanza me había sugerido que hablara básicamente del texto, del texto que yo escribí. Pero también pensé, eso lo pensé desde antes, que no solamente era, creo, el único texto que se había escrito antes de las elecciones, sino después de las elecciones, y que referirme a él, pues sería tal vez ocioso. Pero sí voy a hacer lo siguiente. Roberto decía que en el texto que escribí, de lo que trata es de subrayar cuáles son aquellos elementos que fortalecen una vida democrática y cuáles son aquellos elementos que debilitan esa vida democrática. En aquel entonces, él ya lo señaló, solo lo enuncio, me daba la impresión que los fenómenos de corrupción, que la violencia expansiva, que las desigualdades intocadas, que la existencia de una pobreza que parecía inamovible, todo eso, de manera conjunta, impactaban el poco aprecio por nuestro sistema democrático. Y por supuesto que mantengo lo ahí escrito. Pero a lo que quiero hacer referencia es a dos fenómenos nuevos que no están en el texto y que desde mi punto de vista deberían de prender las alertas en relación a la perspectiva de lo que yo llamo nuestra germinal democracia. Uno es la irrupción de los grupos delincuenciales en los procesos electorales. Los grupos delincuenciales han estado ahí a lo largo de los años. Creo que para el año 2018 ni yo mismo les dio la importancia que tenía ya en ese entonces ese fenómeno. Pero luego de las elecciones del 2021, creo que ningún analista puede dar la espalda a lo que está sucediendo en ese terreno. A lo largo de muchos años, y eso son impresiones, porque no se pueden tener datos específicos, a lo largo de muchos años, el crimen organizado vio cómo se desarrollaban las elecciones, con posterioridad, seguramente presionaba y se hacía presente en diferentes localidades, ante distintas autoridades, haciendo y deshaciendo en esa materia. Pero algo ha cambiado, y ha cambiado para mal, y es la presencia de estos grupos amenazando, secuestrando y asesinando a precandidatos, ya candidatos y a miembros de sus equipos electorales. Esto es no solamente algo novedoso, sino una llamada de atención, porque sin duda alguna, si este fenómeno no es detenido y revertido, es un fenómeno que puede acabar con mucho o lo poco de lo construido en las últimas décadas. El código de comportamiento de estos destacamentos es la negación absoluta de los valores y de los principios que pone en acto cualquier institucionalidad de carácter democrático. Si para algo deben servir las elecciones, además de, por supuesto, para nombrar autoridades, legislativos, para que nos ayuden a que la diversidad política pueda competir de una manera pacífica
y para que además los ciudadanos sean la última palabra en definir quién gobierna y quiénes están presentes en el legislativo. Si algo está en los fundamentos de toda esa construcción a la que llamamos democracia, es la búsqueda de la coexistencia pacífica y el respeto por los otros. Para eso se construye democracia. Muchas otras cosas, pero eso creo que es lo fundamental. Generar una vida política participativa, en paz, y en donde la última palabra la tengan los ciudadanos. Sé que eso es un ideal, sé que entre el ideal y la realidad siempre hay un océano, pero nada vulnera más ese ideal que conductas como las que hemos visto en los últimos procesos electorales. ¿Por qué? No solamente, no es que iba a decir una tontería, iba a decir no solamente por el número de asesinados y secuestrados y amenazados, no se le puede poner solamente a eso, porque además de todo eso, acaban desvirtuando en su médula el proceso electoral de principio a fin. Porque si no van a ser los ciudadanos los que al final decidan en libertad quiénes son los ganadores, todo el resto es puesto en jaque. Entonces, quería poner esta alerta porque creo que en mi texto me quedé muy corto en esta dimensión. Y la otra alerta es para mí igual de preocupante y que por supuesto no podía estar en el texto porque, insisto, este es un texto escrito antes de las propias elecciones. ¿Cuál es esta otra alerta? El poco aprecio, más bien el desprecio que existe por lo construido en las últimas décadas en esta materia, en el gobierno y en los partidos que lo sostienen. No voy a decir ninguna novedad. Desde el propio Ejecutivo se ha descalificado una y otra y otra y otra vez a la principal institución que sostiene nuestro edificio electoral, Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que nadie puede pedir fueros para el instituto y que sea intocado. El problema es que no ha sido una crítica fundada y con elementos, sino una descalificación adjetivada cuyos fundamentos son muy endebles. Voy a poner un ejemplo para no ir, porque creo que hubo dos resoluciones del Instituto Nacional Electoral que desataron esta reacción tan beligerante. Uno, el de los registros de candidatos, y otro, el del ajuste del 8% que se había violado en el 2018. Permítanme decir 2-3 palabras sobre esto, para que lo mío no quede tampoco como algo general, abstracto y sin fundamento. En relación al tema del 8%, todos sabemos, por lo menos en esta pequeña comunidad que se dedica a las elecciones, que la Constitución es muy clara y que dice que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. ¿Por qué dice eso? Pues porque en 1996 hubo una negociación en donde los dos extremos, por un lado era el PRI, que decía que si no había un premio a la mayoría, no iba a haber mayoría en el Congreso y eso haría ingobernable al país, y desde la izquierda que se decía y que se aspiraba a que los votos se tradujeran de manera estrictamente proporcional en escaños. Si alguien sacaba el 20% de los votos, tuviera el 20% de los escaños. Bueno, no ganó ni uno y otro, ni uno ni otro. Se dijo, no va a haber ni representación proporcional estricta, pero tampoco una sobrerepresentación extrema. A lo más que se podría llegar es al 8% de diferencia entre votos y escaños. Y eso, como todos ustedes saben, se respetó
en 1997, en 2000, en 2003, en 2006, en 2009, yo digo que hasta en 2012, y en 2015 surgió esta maña que acuñaron el PRI y el Partido Verde, y que se beneficiaron de un poco más de diputados. Pero en el caso de la coalición del 2018, no fueron unos cuantos más diputados, fue el doble de los diputados. No tuvo 8% de más, tuvo 15.8% de más. Bueno, ¿qué hizo el INE? Pues, para antes de que se volviera a repetir esto, sacar una resolución que refrendaba lo que dice la Constitución. Eso es todo. Bueno, entraron en furia, fueron al tribunal y el tribunal ratificó 6-1, si mal no recuerdo, lo que había hecho el Instituto Nacional Electoral. No podía ser de otra manera porque es un mandato constitucional. Sin embargo, la furia desatada fue enorme. Y yo me pregunto, ¿a quién tienen que hacer caso los consejeros del Instituto Nacional Electoral? ¿A la Constitución y la ley o al presidente de la República? El presidente de la República, al parecer, cree que a él. Bueno, yo estoy convencido que para tener una auténtica autoridad electoral, esta autoridad tiene que responder a la Constitución y a la ley. El otro caso fue quizá incluso más espectacular, que acabó incluso con amenazas contra los propios consejeros. ¿Cuál fue? Cuando el Consejo General negó el registro no solamente de 2 candidatos a gobernador, sino a múltiples candidatos a presidentes municipales, pero lo más vistoso fue a los candidatos a gobernador de Michoacán y de Guerrero. ¿Por qué se los negó? Porque metieron a la ley que aquellos que no presentaran sus informes de pre-campaña de ingresos y gastos, dice la ley, no pueden ser registrados. A diferencia de muchas otras sanciones que hay en el mundo electoral que no están casadas con conductas específicas. ¿Qué hizo el INE? Pues no les dio el registro porque eso lo mandaba la ley. Bueno, ya sabemos qué pasó. Pongo la ilustración solamente porque ahí no ha quedado el asunto. Yo estoy convencido que como nuestro proceso democratizador le dio la espalda a la cuestión social, para millones de mexicanos, ese proceso democratizador casi no significa nada. Es decir, para desgracia nuestra, nuestro proceso democratizador ha coincidido con una economía que no crece con suficiencia, con un crecimiento de la informalidad, con un no crecimiento del trabajo formal, con falta de espacios laborales para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Y por supuesto que cuando esto sucede, pues el aprecio por las instituciones de la República, por los políticos, por los partidos, por el Parlamento, etcétera, etcétera, suele ser muy bajo. Y es más elocuente si lo comparamos con lo que sucedió durante la larga etapa del autoritarismo. ¿Por qué se mantuvo? Quizás sea una de las preguntas a lo largo de tantas décadas la hegemonía del PRI. Una de las posibles respuestas, pues es que entre 1932 y 1982 la economía mexicana creció. Y aunque sus frutos nunca irradiaron de manera equitativa, porque no fue así, de todas maneras, en las familias, los hijos esperaban vivir mejor que los padres y lo lograban. Yo digo, ese fue uno de los lubricantes del consenso pasivo con el régimen autoritario. Sin embargo, el proceso de transición y los primeros años de vida democrática pues han nublado las expectativas de millones y millones de mexicanos, de ahí el desencanto, pero, digo yo, ojalá en los años que estamos viviendo no vayamos a tirar al niño junto con el agua sucia. ¿Cuál es el niño? Yo digo que lo construido en términos democráticos. Nuestras normas, nuestras instituciones,
los valores que pusieron en pie a la democracia, y ojalá seamos capaces de preservar lo construido, porque ni desde el gobierno ni desde la sociedad se aprecia eso que se construyó. No me gusta ser alarmista, no quiero ser alarmista, pero el problema es que yo estoy alarmado y quiero transmitirles pues esa pregunta. Y termino con lo siguiente. El libro nos dice una cosa, creo yo, bueno, nos dice muchísimas cosas, pero hay una cosa que es muy relevante. Las elecciones son producto de un proceso civilizatorio. Creo que no se ha ideado ni construido una forma superior para que la diversidad política que existe en un determinado país pueda expresarse, pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir, superior a la de las elecciones. Esa fórmula que nos permite esa coexistencia y competencia de la diversidad es, digamos, como la punta del iceberg, de un iceberg auténticamente civilizatorio. Y me temo que muchos de los valores que se pusieron en acto para construir mucho de lo que hoy tenemos, hoy están siendo vulnerados. ¿A qué me refiero? Empezamos a acostumbrarnos a la coexistencia del pluralismo. Hoy, desde el discurso presidencial, hay una sola opción legítima. Las otras son descalificadas con diferentes adjetivos. Poco a poco nos íbamos acostumbrando a un cierto equilibrio de poderes, no a una presidencia omnipotente. Bueno, hoy parece que los afanes son la de la reconstrucción de una presidencia omnipotente. Poco a poco, empezábamos a ver que la Corte se convertía en un auténtico tribunal constitucional. Hoy, cuando ya no digamos un juez falla en contra de alguna resolución del Ejecutivo o del Legislativo, sino incluso los abogados que acompañan a los litigantes son descalificados desde la propia presidencia. No sigo. Lo que quiero decir es que acérquense al libro. El libro les va a dar no solamente mucha información sobre las elecciones del 2018, sino reflexiones que nos permiten entender de una mejor manera, de una manera más rica, más matizada, más compleja, lo que significa un fenómeno como las elecciones del 2018. Y otra vez, muchas gracias, Esperanza, muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, José. Como decías inicialmente, inicialmente y cerraste tu reflexión, este libro no es un libro coyuntural o no únicamente, es un libro teórico, metodológico, empírico y bueno, pues ya está formando de alguna manera parte de la historiografía electoral. Es un libro que conjuga investigaciones rigurosas sobre el tema. Está estructurado en 5 secciones que abordan las principales dimensiones de los procesos y las campañas electorales. La sección 1 se denomina Transformaciones y perspectivas del sistema de partidos. La sección 2, Dinámica y escenarios de las campañas. La sección 3, Los partidos y las organizaciones sociales. La sección 4, Las agendas post-90. La paridad y el acceso de las mujeres a los cargos de representación y los derechos político-electorales de la comunidad LGBT+. Y la última sección, la quinta, sobre las elecciones,
añadiría, como decía José, como elemento civilizatorio, y la perspectiva de la democracia, que nos debe llamar la atención, como dice José Woldenberg, sobre los elementos que pueden debilitarla y que son los grandes desafíos de la democracia. Bien, para cerrar con broche de oro esta parte de reflexiones, quisiera presentarles a, y necesario además, creo, porque es una académica muy reconocida, a Esperanza Palma. Esperanza Palma es maestra y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, Indiana. Es profesora e investigadora del Departamento de Sociología e integrante del área de Teoría y Análisis de la Política de la UAM Azcapotzalco. Investigadora del SNI nivel 2. Su investigación se centra en el papel contradictorio que juegan los partidos en las democracias, los procesos electorales y la representación política, en particular de las mujeres. Algunas de sus publicaciones recientes que coautoró con Gilberto Morales se titula Agendas de Género en las campañas presidenciales de 2018 en México, publicado en Alteridades, y un título que se denomina La transformación del sistema de representación en el contexto de las cuotas y la paridad, los perfiles de los y las diputadas en 4 legislaturas mexicanas. Esperanza, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Y antes que nada quiero agradecer a Roberto, a Erika y a José que hayan presentado de manera tan interesante este libro colectivo, y quiero agradecer mucho a las autoras y los autores que están presentes en esta reunión, y por supuesto al público en general, a nuestras y nuestros estudiantes. La verdad es que las notas que yo hice para esta presentación repiten lo que ya plantearon muy bien y estructuraron los y la colega que me antecedieron. Entonces voy a tratar de ser muy breve para también darles la palabra a autoras y autores que están aquí presentes. Entonces, yo pensaba, bueno, a ver, ¿por qué estamos discutiendo en 2022 ya? Increíble, un libro sobre las elecciones de 2018. Y bueno, la verdad es que la primera respuesta a esta pregunta es porque la pandemia nos retrasó mucho la edición y la impresión de este libro, ¿no? Fue un libro muy complicado de editar, de corregir y finalmente de tener listo para su distribución, porque la universidad pues no estaba realmente funcionando al 100 y tampoco el equipo editorial. Pero bueno, la segunda razón que ya ustedes han planteado, que estaba planteando ahora José Woldenberg, es que es un libro que, digamos, trata temas de coyuntura sobre las elecciones del 2018, pero que en realidad plantea enfoques, debates y plantea resultados de investigación que conforman agendas vigentes de debate académico. Y creo que, bueno, además de toda la información que se puede encontrar acerca de las elecciones del 2018, lo que van a encontrar son estas agendas y estas líneas de debate académico que son más generales y que tienen implicaciones teóricas y también implicaciones para entender otros procesos que tienen que ver con la conformación de los procesos de representación y con la ruta que está siguiendo nuestra democracia. Entonces, bueno, por eso un libro sobre el 2018 es pertinente discutirlo en el 2022. Y bueno, como ya han planteado todos los capítulos, no me voy a referir a los capítulos ni a las secciones porque ya lo hizo Roberto y lo hizo Sergio ahora también, pero destaco que en efecto todos los capítulos muestran la vitalidad que tienen los procesos electorales, es decir, la centralidad que tienen para premiar, castigar, generar cambios, para canalizar el malestar social,
para expresar nuevas fracturas e identidades políticas y también para generar nuevas agendas. Las elecciones del 18, yo creo que como consideramos las elecciones del 1988 en su momento, fueron efectivamente elecciones críticas, Roberto decía, fueron parteaguas en un sentido, porque condensaron muchos cambios y tendencias, la crisis del sistema de partidos de la transición, propiciado por el rápido crecimiento y triunfo de Morena, el desgaste de los partidos tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, por el traslado de lealtades partidistas, como muestra Héctor, que ocurrió en la Ciudad de México, por estos nuevos perfiles de candidaturas, resultado del activismo de colectivos LGBT+ y colectivos feministas que han demandado su inclusión en los procesos de representación política y la visibilización de agendas que la verdad es que llevan décadas gestándose, no son agendas tan nuevas, sino que son el resultado de una lucha de mucho tiempo. Entonces, bueno, estos son temas que van a encontrar en el libro. Entonces, creo que un debate que abrió ahora José Woldenberg es, bueno, a 3 años de este proceso electoral, ¿qué evaluación hacemos de este nuevo gobierno y de estos nuevos cambios, de estos cambios que se gestaron en estas elecciones? Y yo creo que aquí hay muchas líneas de reflexión. Una es la que ya planteó José, que tiene que ver con las tensiones del actual gobierno y de Morena con algunas prácticas e instituciones democráticas. Lo que, por un lado, lo que tenemos es un gobierno sin duda representativo, que ha dado voz a sectores marginados y que se sentían excluidos de la política y de una serie de beneficios sociales. Pero por otro, lo que estamos viendo es que efectivamente desde el Ejecutivo, desde el gobierno, hay un intento por cambiar un conjunto de reglas del juego democrático que nos costó mucho construir en este país. José Woldenberg ya se refirió a todos los ataques que ha referido, que ha recibido el INE, pero yo diría que va mucho más allá. Hay como toda una narrativa oficialista que intenta deslegitimar a las oposiciones partidistas y no partidistas y a movimientos sociales, como ha sido el caso del movimiento feminista, que yo creo que ha sido uno de los principales opositores al gobierno actual. Entonces, ahí tenemos esa tensión. Otra línea de investigación y de debate también tiene que ver con lo que ya planteó José Woldenberg, que es la violencia. La violencia criminal que se expresa en los procesos electorales. No voy a abundar más en esto, yo agregaría otra que tiene que ver con otras formas de violencia política, por ejemplo, la violencia de género, y que curiosamente se ha expandido a partir de que han llegado más mujeres a candidaturas y a los cargos de representación. Y este es un problema grave que hemos detectado y que detectamos de forma clara en las elecciones pasadas. Junto con esto tenemos otras tendencias, ¿no? Erika ya se refirió como después del 2018 tuvimos nuevos lineamientos que aplicaron para las elecciones del año pasado, para candidaturas LGBT+, de la población afrodescendiente, de personas con discapacidad, entre otras, y eso ha sido un avance importante después de las elecciones del 2018. En este sentido también está la paridad en todo, que se aprobó en 2019 y que llevó también alineamientos, por ejemplo, que generó el INE, por cierto, y que fueron impugnados por el Senado y algunos partidos políticos. La paridad en todo aplicó a las candidaturas a las gubernaturas en el año pasado. Entonces, esos son avances que vemos junto con otras tensiones, digamos, en la etapa post-2018.
Y también está algo que tocaba Roberto, que tiene que ver en realidad con los resultados de las elecciones del 2021 y que nos lleva a una reflexión de hacia dónde está transitando el sistema de partidos. Cristina, y bueno, a mí me gustaría que Cristina después tomara la palabra, lo que planteábamos Cristina y yo en este texto que escribimos es que se abría el escenario de un tránsito de un sistema de partidos pluralista, de pluralismo moderado, a uno de partido predominante. Sin embargo, los resultados del 2021 creo que abren otros escenarios. Tanto las elecciones en la Ciudad de México y sus resultados, que como ustedes saben, implicaron un avance otra vez, un ganar terreno de la oposición, así como resultados a nivel distrital. La verdad es que creo que nos debe hacer repensar esta tesis de si estamos transitando hacia un sistema de partido predominante. A mí no me queda la menor duda de que Morena tiene intenciones predominantes. Es decir, yo creo que por lo menos una parte importante de este partido sí se plantea como una fuerza de reemplazo de los otros partidos. Sí, pero a pesar de ello, creo que el pluralismo que se ha construido a lo largo de muchos años en este país y viendo los resultados de las elecciones del 2021, me parece que ahí tenemos formatos de competencia muy diversos que no nos permiten afirmar en este momento que estamos transitando su sistema de partido predominante. Pero bueno, allí habría que mostrar también otros datos y bueno, no hay tiempo para ello, ¿no? Y finalmente también quiero comentar que algo que ocurre también en la etapa post-2018 tiene que ver con esta alianza oposicionista entre el PRI, el PAN y el PRD. Y yo creo que esta alianza de Va por México, que aparentemente se va a mantener vigente para todas las elecciones que vienen a nivel local y federal, nos obliga a pensar eso qué implicaciones tiene para estos partidos, su relación con las organizaciones sociales que analizaron mis colegas en este libro, y sobre todo eso qué impacto va a tener en el mantenimiento o no de sus bases, de las bases sociales que les quedan, porque muchas se las arrebató Morena. Entonces, creo que estas son algunas líneas de reflexión que se abren analizando los procesos electorales del 2021. Yo lo dejaría aquí. Sergio, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y yo esperaría que las y los autores que no han participado pudieran decir algo sobre sus capítulos. Muchísimas gracias, una gran coordinadora, Esperanza Palma. En el libro consideramos que la nueva legitimidad surgida en 1988 se erosionó por la corrupción, la demagogia, la violencia, la falta de crecimiento económico. Pero a partir de estas elecciones de 2018 y en mucho por su esencia y naturaleza, el debate del futuro se ha previsto desde entonces en la disyuntiva entre liberalismo y populismo, que es un poco lo que ha ido como que saliendo poco a poco de las reflexiones. En otras ideas, quiero solamente recordar que para todas y todos los que quieran obtener el libro, les pediríamos nos envíen un mensaje solicitando la versión en PDF y se los hacemos llegar. Quisiera agradecer muchísimo las magníficas reflexiones de nuestras y nuestros presentadores, invitados de honor de esta charla. Y al mismo tiempo, como decía Esperanza, extender la invitación primero a que nuestras amigas y colegas, autores de este libro, tomen la palabra para comentar de manera breve alguna consideración que quisieran compartir. Y en segundo lugar, invitar al público a elaborar alguna pregunta, comentario que lo puedan hacer a través del chat en Facebook, en YouTube, en Zoom, para leerlo al aire. Así que abrimos el micrófono para nuestras y nuestros autores. Lisandro, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer nuevamente a Sergio Esperanza por la coordinación de este libro, por la invitación a participar.
En mi caso también lo hice junto al doctor Francisco Reveles, colega de la facultad, que no pudo estar hoy aquí, pero bueno, más que nada en el caso nuestro fue la idea de abordar las relaciones del PRI con las organizaciones sociales. En el capítulo van a encontrar, y no pretendo aquí repetirlo, pero solamente hacer un repaso breve y hacer una reflexión posterior, van a encontrar un repaso muy breve sobre la histórica relación del PRI con las organizaciones, partiendo de su objetivo histórico, ¿no? de cooptación y de realmente tratar de incluir dentro del partido la mayor pluralidad de intereses posible, entendiendo también las limitaciones que tenía el propio partido y cuando necesitaba ya recurrir a otro tipo de relaciones con aquellas organizaciones que no cuadraban o que no entraban en el plan del partido. Pero más allá de eso, cómo a lo largo del tiempo, y particularmente para llegar a la elección de 2018, las relaciones del PRI con los distintos sectores de organizaciones, sobre todo campesinas, ¿no? E incluso con ciertos sectores de organizaciones gremiales, realmente mantuvo una lógica principalmente corporativa y clientelar, como fue tradicionalmente, ¿no? Esto se fue resquebrajando, evidentemente, a lo largo de la historia, sobre todo a partir obviamente, de la debilidad del propio partido de Estado y de cómo el PRI va perdiendo posiciones en el Estado y en el aparato del Estado y los distintos poderes, ¿no? Entonces, esto se va resquebrajando, las organizaciones ganan autonomía y también esa autonomía lo lleva a vincularse con otras fuerzas políticas, ¿no? De alguna manera el PRI llega a 2018, después de haber vuelto al gobierno en 2012 de una manera, si uno quiere, digamos, no voy a decir imprevista, pero por lo menos que después de lo que había sido 2006, no se esperaba que el camino iba a ser la vuelta del PRI en 2012, pero llega a 2018 muy debilitado, con un gobierno saliente muy desacreditado y una opción opositora que era principalmente la coalición de Morena, muy fortalecida justamente, como ya fue dicho aquí previamente, por los resultados de la democracia, si uno quiere, de la democracia de los gobiernos del PAN y del PRI de Peña Nieto, ¿no? Es decir, quienes antecedieron post-2000, post-alternancia en la presidencia al gobierno actual, ¿no? Entonces, creo que el capítulo les va a hacer una buena reseña breve sobre lo que ha sido para el PRI el sustento de distintas organizaciones y lo que era en el momento de la elección del 18, pero también cómo las organizaciones de alguna manera iban dejando a un PRI que no les garantizaba ya lo que en otros tiempos podía garantizar, ¿no? Entonces, más allá de esto, y para cerrar mi comentario muy breve, lo que yo quisiera también aportar del libro es que me parece que en general el libro nos permite y nos da herramientas para pensar el escenario del 18, pero lo que sigue del 18, lo que todavía hoy estamos viendo, y pensar un poquito, cuando habla, y el mismo libro lo propone en su título, ¿no? Habla de elecciones, partidos y nuevos clivajes sociales, y ahí también empezar a pensar, bueno, la literatura tradicional de los clivajes sociales nos planteaba esta posible relación del impacto que estos clivajes tenían en la estructuración del sistema de partidos, de la oferta política, y luego también vino toda una literatura que empezó a plantear, bueno, ¿y por qué no las propias instituciones políticas pueden estructurar los clivajes, ¿no? Es decir, este camino de ida y vuelta, ¿no? Los clivajes sociales hacia estructurar la oferta política para aprovechar esos clivajes y ver cómo poder enfrentarse, y por otro lado, cómo la misma estructura política puede generar divisiones, por lo menos divisiones, si no llegamos a clivajes, por lo menos divisiones sociales que pueda repercutir con posterioridad para su propio beneficio político. Y también pensar desde ahí qué es lo que está haciendo actualmente el partido en el gobierno o la coalición de gobierno, pero principalmente Morena y desde su liderazgo y desde el gobierno, si está tratando, creo yo, de marcar divisiones muy claras. Esto lo hemos visto también en otros países de América Latina anteriormente, en los últimos 20 años, pero de marcar ciertas divisiones desde el gobierno, ¿no? Desde la oferta política, a partir de, evidentemente, un espacio donde las demás opciones o las tradicionales opciones están muy desacreditadas, lo que le permite al gobierno, a pesar de todo lo que ha pasado este gobierno, pues seguir manteniéndose con altos niveles de aprobación, ¿no? Sobre todo comparado con sus antecesores. Entonces, creo que también pensar esta lógica, ¿no? Hasta dónde la sociedad estructura el sistema a la oferta política, o la oferta política, o la política puede generar y estructurar divisiones sociales, y quizá estamos viendo eso, y también cómo
las organizaciones, que incluso se mencionó aquí, muchas que originalmente vinculadas al PRD, que luego se van cambiando a Morena, distintos tipos de organizaciones, también van dando sustento y legitimidad a las ofertas y sobre todo a los vínculos con la sociedad, ¿no? Que en algún punto quizás sigan siendo parecidos, sobre todo con ciertos sectores y ciertas organizaciones, también siguen siendo clientelares, no sé si tanto corporativos, pero quizá también, pero sí clientelares, y luego toda una nueva agenda y organizaciones de la sociedad civil que demandan desde otro lado y que hoy en día también están señaladas por este gobierno quizá como el enemigo, ¿no? Como parte de lo que hay que tratar de desacreditar. Así que creo que el libro nos permite pensar muchas de estas cosas y de vuelta festejo el libro, más allá de los problemas para la edición y todo lo que Esperanza comentó, y agradezco de vuelta la posibilidad de participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisandro, por tu comentario. Perdón, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Perdón, ¿puedo? María Cristina, por favor, sí. Tania. Como sea el orden, perdón por Está bien, Tania, y luego María escena. Cristina, ¿te parece? Perfecto. Que de repente encontré así el... No te preocupes. Entonces empiezo, ¿verdad? Sí, Tania, por favor. Okay. Bueno, primero gracias por la invitación al libro y gracias por la invitación a la presentación y gracias también a Roberto por los comentarios, en particular para mi capítulo. Ahí yo quisiera dividir mi comentario en dos partes. Primero, un poco comentar sobre mi capítulo y responder a esta lectura de Roberto. Rápidamente, al igual que Lisandro y Paco Reveles, en el capítulo lo que hago es una revisión rápida de, digamos, la historia de las relaciones del PAN con distintos grupos de la sociedad mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, desde los tradicionales grupos de la Acción Católica, pasando por el empresariado, y después documentar un poquito del propio clientelismo político del Partido Acción Nacional cuando llega al gobierno, e incluso referir también en la utilización de las clientelas políticas del PRD para ganar elecciones en ciertos estados, ¿no? Entonces, ese es como un recorrido de entrada y después ya abordo lo que realmente es el centro de mi discusión, que es como esta estructura, digamos, débil del Partido Acción Nacional, poco consolidada en algunos territorios, mucho más en otros, los típicos territorios panistas del Bajío, Centro, Occidente y el norte del país, pero en otros estados con dificultades para vincularse a la sociedad civil, pues ha contribuido al desarrollo de nuevas relaciones de este partido con organizaciones cívicas conservadoras. Decía Roberto, son las típicas organizaciones con las que se ha vinculado el PAN, esa fue un poquito la manera en la que entendí la presentación. Yo diferiría, yo creo que son nuevas redes conservadoras actuando sí únicamente con relación a plantear una confrontación en el terreno de público con relación a, por ejemplo, el debate feminista y la agenda sobre los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay una focalización muy clara de las temáticas de estas organizaciones. Ahora, ciertamente se reproducen valores tradicionales, o sea, el PAN no dejará de ser el PAN, pero lo que es novedoso son las nuevas formas de vincularse con estas organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, insistir en el hecho de que Acción Nacional pues nunca ha reconocido grupos al interior de su partido, es un partido que se asume como un partido de ciudadanos, no de grupos, ni de corrientes, ni de tendencias, y por otro lado, que este tipo de vínculos fortalecen a los liderazgos, no al partido, o sea, los vínculos son liderazgo, organizaciones. Entonces, en esa medida hay, desde mi punto de vista, digamos, un refrescamiento de los discursos, los programas, las propuestas de los líderes en ciertas coyunturas electorales que no necesariamente fortalecen al Partido Acción Nacional, ni siquiera en términos de sus planteamientos programáticos. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Entonces, en el texto lo que hago es un primer recuento de los vínculos de distintos líderes panistas a lo largo del país, en la medida de lo que fue posible, para vincularlos con las organizaciones cívicas conservadoras. Y ahora paso a un segundo punto, que yo quisiera también destacar que en esta pluralidad en la que estamos inmersos,
Un tema que tampoco ha sido lo suficientemente abordado es el retorno de la religión a la política, y me parece que es un tema fundamental también. O sea, la construcción de nuevas redes cívicas de ideología conservadora se sitúan, y aquí si no me dejará mentir Erika en sus trabajos y en sus reflexiones, y Emanuel, se sitúan justamente como opositores a estas agendas progresistas del feminismo y en concreto a todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, baste únicamente observar lo que fue el proceso electoral de 2018 para darnos cuenta que la religión estuvo metida también en los asuntos de los procesos electorales a través de los partidos políticos, ¿no? El propio presidente, su manera de conducirse, su discurso ronda, digamos, muchos de los planteamientos y valores religiosos. No creo que tenga sentido poner aquí ejemplo de todo esto, ¿no? Pero entonces creo que otro elemento importante para la agenda contemporánea sobre los procesos electorales y el sistema político en general es el análisis de cómo irrumpen estas religiones y estos grupos religiosos dentro de los partidos y en el debate de la agenda pública. Erika mencionaba esta idea de la ciudadanía sexual, y bueno, pues también quienes nos dedicamos a estudiar estos grupos conservadores, pues solemos referirnos a la ciudadanía religiosa, porque desde los años 90, pues en América Latina hay un ascenso fuerte de todos estos grupos, ¿no? No solo la consolidación de grupos específicos dentro de la Iglesia Católica, sino, como todos lo sabemos, de grupos evangélicos y de otros credos. Entonces, para cerrar mi comentario, creo, obviamente no tiene el mismo peso que planteaba José Woldenberg con relación a las temáticas sobre el asunto de los grupos delincuenciales metidos en las elecciones, ¿no? Pero sí es otra dimensión que me parece a mí que no podemos dejar de lado si estamos dispuestos a analizar el realineamiento de los partidos y la construcción de nuevos clivajes, o cómo irrumpen viejos clivajes en algo que suponíamos secularizado, etcétera, ¿no? Entonces, yo dejaría hasta aquí, Sergio, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Tania, excelente participación. Cristina, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a participar en el evento, pero sobre todo para participar en esta publicación. De verdad que fue un trabajo increíble, y me parece que igual de parte de los colegas ha sido un trabajo bastante importante sobre un hecho como la elección de 2018, que fue trascendental. Voy a aprovechar un poco la introducción que ya hizo Esperanza respecto al capítulo que construimos ella y yo en conjunto. Y voy a comenzar diciendo que, bueno, el punto de donde parte este artículo fue precisamente como esta idea o este resultado electoral en la elección presidencial de 2018, que marcaba un margen de victoria de más de 25% respecto del ganador respecto al segundo lugar. El resultado nos llamó poderosamente la atención, en el sentido de que estábamos quizá pensando en la idea de un México quizá de hace 30, 35 años, cuando el ganador de la elección presidencial se llevaba prácticamente más de la mitad de los votos, y que dentro de este espectro de la democracia que tenemos a partir de 1988, nos parecía inédito en cierta medida. Nosotros partimos de ese punto y empezamos a hacer una revisión acerca básicamente de datos respecto a las elecciones, ya no solo presidenciales, sino que volteamos y damos un giro intentamos llevar nuestra mirada también hacia la elección de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para ver qué otras evidencias nos podían aportar algún insumo para saber si de verdad estábamos frente a una transformación del sistema de partidos, o si solamente estábamos presenciando un evento importante, pero que no iba a tener mayor trascendencia a lo largo del tiempo.
Nosotros encontramos en esta primera exploración, bueno, la emergencia de Morena que evidentemente trajo una transformación, digamos, en este momento, en una fotografía del 2018, trajo un desalineamiento del electorado mexicano, que separaba a los tres partidos que habíamos tenido de manera predominante, este pluralismo moderado que habíamos tenido durante casi 30 años, y veíamos la nueva identificación del electorado mexicano con una nueva opción que tenía apenas 3 años de haber surgido, 4 años de haber surgido en 2014, como es Morena. No este movimiento de la militancia perredista hacia Morena y militancia de otros partidos hacia Morena, que también nos daba ya como idea de que algo estaba sucediendo. También observamos a la par una crisis de los partidos en el ámbito nacional, pero no necesariamente que se traducía a una crisis dentro del escenario subnacional. Y lo que sí nos quedaba totalmente claro era que había una disminución de la fragmentación del voto a consecuencia del éxito de Morena. ¿Qué quiere decir esto? Que las opciones, a pesar de ser diversas, las opciones de los electores se concentraban en 2 o si acaso 3 partidos en muchos de los casos, pero casi siempre en solamente 2 partidos. Y teníamos a la par en equilibrio, intentando hacer un equilibrio a esto, o más bien como la contraparte de esta disminución de la fragmentación, teníamos un incremento total de la volatilidad a causa del surgimiento de este partido y el movimiento de los votos de los electores de los partidos tradicionales hacia Morena. Esos eran los principales fenómenos que teníamos de inicio para explorar. Por ejemplo, en la elección presidencial revisamos 2 índices de fragmentación, el índice de fragmentación de Laxo y Taguepera, perdón, y teníamos por otro lado el índice de Molinar, que nos ayudó muchísimo en este sentido para poder medir, descontando el efecto que tenía Morena, que era arrasador. En ese sentido, los índices apuntaban a la presencia de 2 partidos, básicamente, y sobre todo el índice de Molinar, que nos decía que el voto se había concentrado solamente en una opción y de manera muy marginal en una segunda opción, que era esta alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Eso en el caso de la elección presidencial, y con una volatilidad superior casi del doble de la volatilidad vista en la elección presidencial anterior de 2012. En el caso de las cámaras, de la Cámara Alta del Senado, teníamos un total de, aquí tenemos un efecto también bastante importante que se puede atribuir también a la competencia y a los resultados que obtuvo Morena en la elección presidencial y este efecto como de voto en bloque de los electores. En este caso, la fragmentación con respecto a los periodos anteriores que habíamos explorado desde 1994 hasta 2018, teníamos sí una reducción de los partidos en competencia, pero que era mínima. En cambio, pensando solamente en una fragmentación normal, sin descontar el efecto de Morena, teníamos una diversificación de las opciones de los electores. La volatilidad del Senado mucho más pequeña que la volatilidad de la elección presidencial. Y en el caso de la Cámara Baja, teníamos alrededor de 3 partidos en competencia, 3 partidos con posibilidades reales de ganar, que se traducían en Morena, el PAN y el PRI. El PRD quedó totalmente marginado de la competencia. La volatilidad en este caso de 42.81%, que también es muy alta y nos habla del movimiento del voto de los electores de las opciones tradicionales hacia Morena. Pero al tener como en primera instancia estos resultados, nosotros nos preguntábamos si esto era solamente como efecto del surgimiento de Morena y de su primera competencia por la presidencia. Y en varios casos, en al menos 4 estados, encontramos una tendencia de elecciones anteriores, elecciones locales o elecciones por las diputaciones, donde ya veíamos un tránsito de los electores de los partidos tradicionales hacia otras opciones. Ya teníamos una trayectoria anterior, como es el caso de la Ciudad de México, que había tenido como oscilaciones y alternancias
bueno, más bien tenía un pasado perredista. En el caso fundamental, un caso que nos dio como mucha luz al respecto fue el del Estado de México, donde en la primera elección que se presenta Morena ya generaba un movimiento importante en esta decisión de los electores, y además ya nos daba cuenta de que estaba surgiendo algo dentro de la entidad que nos permitía entender por qué Morena había obtenido tan buen resultado en 2018 y se había llevado todos los distritos locales. Y en como poner la lupa en el ámbito local, encontramos, por ejemplo, otros estados que no reaccionaron al efecto de la aparición de Morena ni de Andrés Manuel como candidato presidencial, como es el caso de Guanajuato, que incluso a pesar de tener o de poder estar bajo este mismo efecto, tiene un margen de victoria de 10% con la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, por encima de Morena en el caso de la elección presidencial. Igual en Nuevo León, AMLO gana por apenas 0.73%. Estimada Cristina, ojalá podamos ir cerrando. Sí, ya voy terminando. Ajá, bueno, tenemos también otros estados donde hubo muchísima competencia y donde sí gana Morena, pero la tendencia general es, ok, tenemos un panorama global que nos habla quizá de la presencia de un partido predominante, pero el ámbito local nos hablaba de mucha diversidad, de votos divididos, ¿no? De mayores opciones, mayor fragmentación y menor volatilidad que en el caso de la elección, en el caso del resultado global. Y hasta aquí dejaría la participación. Muchísimas gracias, Cristina. No sé si haya alguien más que quisiera comentar una última participación. Bueno, decir entonces nada más. No sé, también preguntaría si Roberto, Erika, José y Esperanza, nuestros invitados especiales, quisieran hacer un comentario final de 1 minuto como cierre, o es suficiente. Sí, José. 1 minuto. Dale. Gracias. Es que ahora de nuevo Sergio hizo alusión a esto de una alternativa entre liberalismo y populismo. Y en la introducción a los textos, que es muy buena y da una idea muy, muy clara de lo que contiene el libro, al hacer el resumen del mío, parece que yo soy el que planteo que la alternativa es entre liberalismo o populismo. Y lo que mi texto dice es que esa fue la consigna de la Comisión Bancaria, ¿cómo se llama? De la Asociación de Bancos de México. Y en el texto yo le quería salir al paso a eso. Yo le decía, yo lo que digo en el texto es que en efecto la agenda liberal democrática avanzó muchísimo, pero que la agenda social no había avanzado. Eso es todo. Es decir, que no es una alternativa que yo pongo, sino que pusieron los banqueros como ¿cómo llamarle? Como título de su convención, con la que yo entro en debate. Perdón. Gracias. No, está muy bien por la aclaración. Roberto, pregunto, Erika y Esperanza. Pues no, nada más. Un cierre espectacular, digamos. Bueno, sí. No sé quién va a ser el cierre espectacular, porque yo no. No, nada más decirle a José Woldenberg que sí, bueno, que así lo entendimos, como que no era la disyuntiva que tú estabas planteando, ¿no? Sino que era algo que estaba en el debate, pero bueno, lamento mucho que parezca, vamos a poner una fe de ratas, porque lamento mucho que parezca que tú estás planteando esa alternativa, ¿no? Pero bueno, en fin, no, nada más agradecerles de nuevo mucho, en verdad, su participación, la inversión de tiempo, el estar aquí, que ya estamos realmente un poco hasta el gorro de esta vida virtual, y de verdad, excelentes participaciones, y espero verles pronto, no de manera virtual, sino presencial.
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Pues un comentario final, sí, Sergio. Roberto, por favor. Sí, gracias. Bueno, nada más primero decirle a Tania que me da mucho gusto verla después de tantos años de que no la veía. Qué bueno que sigue investigando este tema del que ella es especialista desde hace mucho tiempo sobre la derecha, sus organizaciones, su planteamiento y ahora esta relación entre organizaciones e institución partidista. Y ciertamente sí creo que hay toda una serie de nuevas organizaciones, que hay nuevas redes que están movilizadas, sobre todo, bueno, más ahora en este contexto político que estamos viviendo. Simplemente lo que yo quería decir es que su agenda sigue siendo una agenda muy tradicional, ahora sí que literalmente muy reaccionaria, lo decía Tania ahora, ¿no? Están reaccionando frente a las nuevas agendas, frente a la ampliación de los derechos, frente a las nuevas libertades que se están planteando, las nuevas conquistas, pero el lugar desde el que lo hacen sigue siendo, desde mi perspectiva, este lugar de la tradición, de valores ya muy, muy anquilosados, con formas de construcción de legitimidad también muy, muy premodernas. Creo que no han logrado dar un salto en términos discursivos y en términos programáticos para dar cuenta de otro tipo de realidades desde ese tipo de posición ideológica. Y finalmente, yo creo que queda como agenda de investigación a futuro, algo que se desprende de los comentarios que hicieron varias de las autoras y de los autores, ¿no? Y que tiene que ver un poco con cuál va a ser el impacto que a futuro tenga esta suerte de, digamos, de tsunami electoral que tuvimos en 2018, que está temperado un poco en 2021 y que vamos a ver en 2024 cómo se van a plantear las correlaciones de fuerzas. Pero ciertamente sí hubo un vuelco de coyuntura, sí aparece la emergencia de un partido, de una fuerza política predominante, y aparece sobre todo ya pues, la entronización de una figura presidencial que está teniendo enormes efectos, desde mi perspectiva, muchos de ellos negativos, en la vida social, cultural, económica y política del país. ¿Cómo poder entender cuál es realmente la textura de un liderazgo como el de López Obrador y cómo ese liderazgo también va a impactar a las propias organizaciones, cómo las está impactando? ¿Cómo poder entender la relación entre López Obrador y Morena, por ejemplo, ¿no? Cuando hay tantos frentes, digamos, de desfase y a veces de abierta confrontación entre lo que son los planteamientos presidenciales en muchos rubros y lo que solía ser el discurso de la izquierda, ¿no? que recogía puntos muy importantes de la agenda liberal y también de la agenda socialdemócrata. Pero ¿qué está pasando ahora en términos de cómo este liderazgo personalizado, que tiene tintes religiosos muy marcados, que apuesta por la militarización, que se pelea con la sociedad civil, que es conservador también en términos de las nuevas agendas de ampliación de derechos, pero que rescata justamente por el lado populista el tema de la justicia social? Es decir, ¿esto cómo va a funcionar en términos de narrativa y de construcción de clivajes? ¿Cómo va a impactar al sistema de partidos? ¿Y qué tipo de discursos alternativos son los que pueden surgir frente a un liderazgo de este tipo? Sí hay riesgos muy, muy importantes, lo decía Pepe, entre otras cosas, ¿no? El embate contra la organización electoral, que sin duda es la piedra de toque de la democratización mexicana y sin la cual no se puede entender la realización de las elecciones de las que hablamos y que es la base justamente para que toda la mecánica electoral funcione, ¿no? ¿Qué va a salir de esto? No lo sé, pero yo creo que sí da para
una reflexión fuerte en torno a estilos políticos, a impacto de estilos políticos en las organizaciones partidistas y a la recepción social de esos estilos políticos, ¿no? Seguimos viendo ahora altos índices de popularidad, en fin. Esto no será tampoco seguramente definitivo, pero hoy por hoy ahí están. Y ver qué sucede en el camino. El despropósito de la revocación de mandato ahora pues significa mucho, ¿no? En términos también del desgaste de la propia organización electoral y de ese estilo que ahora apunta por la vía del chantaje, ¿no? a la ciudadanía para que por favor le diga al presidente que no deje su puesto, ¿no? Porque ¿qué pasaría si lo llegara a dejar? Entonces, ahí hay, yo creo que vetas de investigación, porque Esperanza habría líneas, ¿no? de agendas de investigación a futuro, agrego estas, y bueno, pues a seguir adelante con la reflexión. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, pues agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron en esta importante presentación del libro México 2018, Elecciones, Partidos y Nuevos Clivajes Sociales, coordinado por Esperanza Palma y un servidor. Decir que la imagen de portada es una obra del artista Loshá Tamayo Márquez. Agradecemos inconmensurablemente las inteligentes lecturas de nuestros invitados e invitadas especiales sobre el libro, sobre el tema electoral, sobre la política. Agradecemos mucho también el apoyo de Marcos González, asistente del área de investigación, a la doctora Nicolasa López, nuestra entrañable jefe del área, al Departamento de Sociología y especialmente a CIA TV, que es un espacio maravilloso de comunicación que desde CIA de la Guamas Capozalco ofrece una increíble cobertura a la difusión de la ciencia y que nada de esta presentación podía haber sido sin su decidida participación. A nuestra querida área de investigación en teoría y análisis de la política, por supuesto. Así pues, muchas gracias y hasta pronto. Saludos. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias.